a todos y todas que nos sintonizan por este medio. Les saludo a cada uno de ustedes en este día martes santo, el segundo día en la Semana Santa, si usted empezó a contar a partir de ayer lunes, o el tercer día si empezamos a contar la Semana Santa a partir del Domingo de Ramos. Es un gusto saludarles una vez más en este día. El texto bíblico para la reflexión de este día continúa siendo en el capítulo 12 de San Juan. El capítulo 12 de San Juan es un capítulo muy interesante. Ayer justamente reflexionamos en los versículos del 1 al 11 que nos contaban la historia de la unción de Jesús por parte de María, la hermana de Marta y de Lázaro, en el pueblo de Betania. Y a continuación, en el mismo capítulo 12, los versículos del 12 al 19 nos cuentan la historia de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, la misma que celebramos y reflexionamos el domingo, conocido como Domingo de Ramos. Hoy día la porción siguiente, es decir, los versículos del 20 al 36, es la correspondiente a este día, y el título que la Biblia le da a esta porción es Jesús predice su muerte. Sin embargo, mi reflexión yo quiero enfocarla en lo que yo llamaría la glorificación de Jesús. Permítanme entonces empezar esta reflexión, esta devoción, este mensaje pastoral en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quisiera ponerles a manera introductoria una parte de un canto de la misa popular salvadoreña titulado Señor, ten piedad. A ver si lo podemos escuchar. Bien, hermanos y hermanas, voy a leerles entonces la porción del Evangelio correspondiente a este día. Solo voy a leer los versículos del 20 al 26 del capítulo 20 de San Juan. Dice así: Entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo cae en tierra y muere, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a la vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Dos aspectos importantes quiero destacar en este texto bíblico. Primero es la presencia de unos griegos en Jerusalén en ese entonces. Hay una gran multitud de judíos en Jerusalén reunidos esa semana. La pregunta es, ¿por qué hay tantos judíos reunidos en Jerusalén esa semana? Bueno, es simple. En tiempos del Antiguo Testamento se establecieron 3 fiestas principales en las cuales todos los judíos ubicados y procedentes de diferentes partes del Imperio Romano debían venir a Jerusalén para celebrar esas 3 fiestas principales a lo largo del año. Eran fiestas que duraban toda una semana. Una de ellas es la famosa fiesta de la Pascua, y estas fiestas se describen tanto en Levítico 23 como el libro de Deuteronomio. La fiesta de la Pascua conmemoraba la salida del pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida. Luego existía la así llamada fiesta de las semanas, que justamente se celebraba 7 semanas después de la Pascua. Esa es la fiesta que hoy se conoce como Pentecostés. Y finalmente, más adelante en el año, existía la así llamada fiesta de las enramadas. La fiesta de las enramadas conmemoraba, por un lado, la acción de gracias por los frutos de la tierra, pero también recordaba que el pueblo de Israel había estado viviendo en enramadas, en tiendas de campaña, durante los 40 años de peregrinaje entre la salida de Egipto y la llegada a la tierra prometida. En este sentido, pues, el pueblo de Israel está reunido, todos los judíos están reunidos en Jerusalén para la celebración de la Pascua. En el capítulo 12, al principio, nos recuerda que están ahí justamente por la celebración de la Pascua. Y entonces entre los judíos hay unos griegos. Estos griegos eran gente, personas procedentes del mundo griego que se habían adherido o aceptado el judaísmo. Y ellos están muy interesados en ese sentido, en escuchar a Jesús, en reunirse con él, platicar con el famoso maestro de Nazaret. Así que ellos buscan a Felipe. Interesantemente, Felipe tiene un nombre griego. Es como decir, los griegos vienen a buscar a Jesús y lo hacen por intermedio de alguien que es también de su misma cultura. Felipe. Felipe a su vez va a buscar a Andrés y luego juntos van a hablarle a Jesús y le indican que hay unos griegos que quieren hablar con él. Entonces, de ahí viene la respuesta de Jesús. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego habla de la analogía del grano de trigo que debe caer en tierra, morir para dar fruto. Yo quiero rescatar 2 elementos importantes de esta historia que nos sirven para nuestra reflexión. En primer lugar, la importancia que juega, oiga esto, la importancia que juega el templo, la iglesia, las instalaciones en la vida de la comunidad. Si bien es cierto, hay un canto de la misa popular salvadoreña que dice templos con rezos y oro encerrado, si no sirven al pueblo, no son cristianos. Y por el otro lado, el momento de crisis, de pandemia mundial por el coronavirus que estamos viviendo, nos impide reunirnos en los templos, en las iglesias, y seguimos diciendo que la iglesia no es el templo, sino que es el pueblo de Dios, la comunidad de fe. También hay que reconocer que el templo juega un papel importante. En tiempos de Jesús el templo jugaba un papel predominante para la religión judía. Por supuesto, la clase religiosa, la clase de liderazgo religioso judío en tiempos de Jesús se habían aprovechado del templo para explotar a los judíos, al pueblo pobre. Por eso Jesús más adelante llegó y expulsó a los comerciantes del templo. Se molestó incluso y dijo que la casa de Dios es casa de oración, pero que ellos la habían convertido en cueva de ladrones. Eso es correcto. Y sin embargo, es importante reconocer que
Las instalaciones, los templos, los edificios también juegan un papel importante. En inglés se usa la palabra facilities para referirse a las instalaciones de una iglesia. Pero también se dice en inglés que facilities facilitate ministry. Es decir, las instalaciones, los templos facilitan el ministerio. No son un fin en sí mismo, pero son un medio a través del cual también la iglesia funciona. Entonces, un punto importante para el Evangelio de este día, martes santo, es la importancia que el templo, las instalaciones juegan en la vida de la iglesia, pero también es importante reconocer que los judíos venían y se reunían como pueblo de Dios. Siempre es importante reunirse como comunidad de fe. El segundo aspecto que quiero destacar ahora es lo que yo voy a llamar la glorificación de Jesús. En la respuesta que Jesús da a los griegos que vienen a buscarle, dice: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces la pregunta que uno puede hacerse es: ¿cómo se glorifica a Jesús? Según Alvin Padilla, este teólogo presbiteriano que yo estoy siguiendo, escribió este comentario al Evangelio de San Juan. Él dice que la glorificación del Hijo es su crucifixión y su resurrección. Por eso Jesús usa la metáfora del grano de trigo. Si el grano, hay incluso un canto que se llama así, ¿verdad? Si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará. Note que Jesús está consciente que Él va hacia Jerusalén. Y recuerde otra vez que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas dicen que es la primera vez que Jesús va a Jerusalén. Y en Jerusalén Jesús sabe que por el tipo de ministerio que Él ha realizado, por denunciar los poderes religiosos de su tiempo, por renunciar el rol de liderazgo político religioso de su tiempo, Jesús va a enfrentar esos poderes en Jerusalén. Como diríamos en buen salvadoreño, Jesús va a agarrar el toro por los cuernos. Allá sabe que Él va a enfrentar peligros, seguramente va a ser criticado, cuestionado, en última instancia capturado, torturado, crucificado. Y luego ya sabemos el resto de la historia. No termina ahí, sino también va a resucitar. Entonces Jesús de alguna manera está consciente que va a enfrentar esos riesgos, pero Él va hacia una misión que Él debe cumplir. Llevar el mensaje del reino de Dios y su justicia al corazón del poder político y religioso, pero también al corazón de la comunidad judía en Jerusalén. Y no se detiene entre ellos. Y a eso es lo que él le llama la glorificación. Ha llegado la hora de que el Hijo de Dios sea glorificado. Se glorifica el nombre de Dios y se glorifica el nombre de Jesús cuando nosotros y nosotras asumimos la responsabilidad de seguir trabajando por el reino de Dios y su justicia sin importar los riesgos que podamos enfrentar. Así que en esta Semana Santa, en este día martes santo, vamos caminando con Jesús hacia Jerusalén, hacia donde están los poderes del momento, pero hacia donde está el corazón también de la comunidad judía. En el centro de nuestras comunidades debemos hacia allá caminar con Jesús y glorificar el nombre de Dios. Finalmente yo pregunto, ¿cómo glorificamos el nombre de Dios en nuestras vidas, en nuestras iglesias y particularmente ahora en Semana Santa? Hay diferentes maneras de glorificar a Dios. Le glorificamos con la alabanza y la adoración. Le glorificamos con nuestro discipulado fiel. Le glorificamos cuando apoyamos a los necesitados en nuestro medio. Le glorificamos cuando trabajamos por transformar todas las estructuras que producen muerte y sufrimiento. Le glorificamos cuando trabajamos por la paz y la justicia sin importar las consecuencias o los peligros que se puedan enfrentar. Amén. Oremos. Señor Jesús, tú nos has llamado a seguirte. Concede que nuestro amor no se enfríe en tu servicio y que no te defraudemos o neguemos
en la hora de la prueba. Ayúdanos siempre a glorificarte a través de hacer tu voluntad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por sintonizarme. Les invito a que mañana a las 11 a la misma hora nos conectemos de nuevo por este medio y vamos a hacer un ejercicio un poco diferente mañana. Mañana vamos a hablar un poco sobre las costumbres, las prácticas, las tradiciones familiares, culturales en cada país. ¿Qué se hace para Semana Santa? Quizá mañana a las 11 podamos habilitar nuestra ventana de chateo o de conversación para que ustedes también puedan compartir conmigo y con el resto de las personas sintonizadas qué es lo relevante en términos culturales, en términos familiares, pero en términos religiosos. ¿Cómo se vive la Semana Santa en cada país? Eso será nuestro tema para el día de mañana. Una vez más, muchas gracias, que tengan buen día y que Dios les bendiga y proteja a todos y todas. Amén.